tal chicos? ¿Cómo están? Mi nombre es Julio Domínguez Vergara y voy a ser su docente a cargo del curso de diagnóstico e informe psicológico. En este curso vas a poder aprender a desarrollar competencias para el diagnóstico, así como también competencias para poder desarrollar lo que es tu accionar en intervención. Te invito a que puedas aprender mucho más mediante lo que propone el sílabo y el curso, mediante esta nueva modalidad de aprendizaje en los entornos virtuales. Espero pronto conocernos. Hola chicos, ¿cómo están? En esta primera clase vamos a hablar acerca de la aproximación histórica de lo que es el psicodiagnóstico y algunos conceptos generales sobre ello. Voy a ponerles primeramente un ejemplo acerca de lo que podría ser el proceso del diagnóstico y en sí las fases que se puede dar mediante la evaluación psicológica. Supongamos que un psicólogo esté realizando una exploración a un sujeto internado en un hospital psiquiátrico, ¿no? Con el fin de llegar a un diagnóstico y recomendar un determinado tratamiento, ¿no? Este psicólogo indaga sobre el motivo de ingreso, ¿no? Recaba datos de su biografía mediante entrevistas, dialoga con el paciente y sus familiares con el fin de conocer sus condiciones socioambientales, le aplica una serie de test y técnicas de medida con el propósito de examinar algunas de las características psicológicas y observa también la conducta en la sala hospitalaria donde se encuentra, ¿no? Con base a todo ello, tras efectuar un análisis de los datos recogidos, emite un diagnóstico, ¿no? Y así, en base al diagnóstico, hace una recomendación para un tratamiento. Más tarde, una vez finalizado el tratamiento prescrito, el psicólogo vuelve a explorar al paciente valorando los cambios que se han producido en su comportamiento y en su caso recomendado le da el alta. Este psicólogo ha realizado una intervención psicológica en lo que han existido distintos momentos de evaluación. Ustedes se pueden dar cuenta. Lo que se pretende hacer se trata de valorar bien una intervención o un tratamiento o ya sea un programa en el que se va a querer conseguir cambios conductuales en función de objetivos que el psicólogo mismo se propone con el paciente. Los psicólogos encargados de tal valoración seleccionan una serie de instrumentos de medida con el fin de evaluar los cambios del comportamiento final. También en este caso se han realizado evaluaciones que cuando tienen que ver con la conducta son también psicológicas. De esta manera, estos y otros muchos ejemplos son demostrativos de mucha importancia para la diversidad de la evaluación psicológica en los diferentes contextos aplicados. Incluso cabe decir que son tareas evaluativas las que con mayor frecuencia realizan los psicólogos, ¿no? Sin embargo, a la hora de repente de poder describir tales tareas, el psicólogo puede haber utilizado diferentes rúbricas, ¿no? El mismo modo de que el propósito perseguido por los distintos contextos que aplican de situaciones, ¿no? Todo ello requiere de una aclaración. Se trata de establecer el concepto de los diferentes términos utilizados, es decir, tanto psicodiagnóstico, tanto lo que es la medición, tanto lo que es la evaluación, la valoración, en lo que es la consecución de los objetivos, ¿no? Que es poder llegar a un diagnóstico certero, ¿no? Hacer una buena orientación, hacer una buena selección y proporcionar buenas alternativas de cambio, con el fin de llegar a una definición de lo que es o que se comprende como evaluación psicológica. Respecto a la aproximación histórica del diagnóstico y la evaluación psicológica, hay tres personas o tres personajes que se declaran padres de la evaluación psicológica. Ellos comparten la paternidad de la constitución en sí de la evaluación psicológica, ¿no? Entre ellos son Francis Galton, McQueen Cattell y Alfred Binet. Francis Galton, que fue padre de la psicología diferencial y se centra en el establecimiento de las diferencias individuales, tratando de llegar a la descripción y medición de las características humanas. Él inicia su estudio de psicología con esas diferencias individuales, ¿no? Pero fue en 1883 cuando publica su obra más importante, y es aquí donde inicia su punto de partida de lo que más tarde serían los test mentales. Galton elabora una primera rudimentaria evaluación psicológica. En 1884 crea un laboratorio antropométrico, donde llega a evaluar a más de 9.000 personas en 17 variables de medida mediante distintas medidas y aparatos en las que figuraban tanto lo que es la estatura, el peso, la capacidad respiratoria, la fuerza muscular, la rapidez del golpeteo, ¿no? La capacidad auditiva, la agudeza visual, la capacidad sensorial discriminativa y otra serie de evaluaciones sensoriales, perceptivas y motoras. Incluso en sus exhibiciones de los test de laboratorio procedentes en sí de la antropometría, hizo grandes descubrimientos en lo que es la ciencia empírica.
Con todo ello, no cabe la importancia en sí que generó Galton para la evaluación psicológica, ¿no? Ya que sintetiza en sí sus objetivos evaluativos y llevando así una vida cotidiana en lo que es la tecnología psicológica que había permanecido durante años en los laboratorios. Una primera aportación de Binet es la ampliación del interés por el estudio de las funciones sensoriales, perceptivas y motoras. En inicio estos fueron propuestos por Galton, así que es Binet quien propone que no son las sensaciones, son las facultades psíquicas superiores lo que hace falta estudiar. Por tanto, son ellas las que juegan un puesto muy importante en la psicología individual y deberá prestarse mucha atención. En consecuencia de tales objetivos propuestos, él incluye los test mentales como pruebas en donde se pretenderá integrar el estudio de la memoria, las imágenes mentales, la imaginación, la atención, comprensión, sugestibilidad, ¿no? Sentimientos estéticos y morales, ¿no? Y hasta la fuerza de voluntad. Una segunda propuesta e importante aportación también por parte de Binet es la de establecer 3 tipos de requisitos que las pruebas de medida de esas facultades psíquicas superiores deben reunir. Entre ellas están formar tareas sencillas, que en su aplicación se invierta poco tiempo y que también sean independientes del examinador, ¿no? Y que los resultados también obtenidos puedan ser contrastados con otros observadores. De esta manera también Binet es el primer autor que emite un concepto claro de lo que es el diagnóstico psicológico. Así también compara 3 tipos de métodos complementarios en el estudio diferencial del niño normal y retrasado. Él hace uso en sí del examen médico basado en las exploraciones físicas y fisiológicas, ¿no? Que es realizado por el médico, en donde se realiza el examen escolar, que incluye el análisis de los aprendizajes que se desarrollan en la escuela y que debe realizar también el maestro, y el diagnóstico psicológico, que requiere de medidas de evaluación de la inteligencia y que él mismo establece también con el primer test de medida de inteligencia, ¿no? Su famosa prueba de Stanford-Binet. Los trabajos en sí sobre la medida de inteligencia fueron llevados a cabo por Binet entre 1903 y 1909, ¿no? Con colaboración de Simo, y fueron entregados también inmediatamente y recogidos por otros investigadores europeos y americanos como de Crowley, Stern, Thurman, Goddard y otros muchos, hasta el punto en que en 1914 existían ya 254 estudios publicados referidos al test de Binet. El interés por la evaluación de las funciones superiores la consideraron el examen psicológico como independiente y complementario de la exploración médica y psicopedagógica, ¿no? Asimismo, la constitución del primer test de medida, que era de la inteligencia, ¿no? Que parecían ser suficiente mérito, así como para considerar que Binet era uno de los padres de la evaluación psicológica. En resumen, la constitución de la evaluación psicológica, como una derivación de la psicología científica, se produce generalmente en el último cuarto del siglo XIX y la primera década del siglo XX. Durante este periodo se perfila el concepto de evaluación psicológica como aquella disciplina dedicada al análisis de la individualidad a través de la evaluación y características sensoriales, perceptivas y motoras, así como también funciones psíquicas superiores, y todo ello a través de una serie de técnicas que adoptan el nombre de test mentales. Como siguiente punto vamos a hacer la definición del diagnóstico. El diagnóstico es un proceso de investigación específico y pertinente al perfil del quehacer del profesional en psicología, con objetivos y finalidades delimitadas, así como coordinar diferencias. Del objetivo del diagnóstico es clasificar la sintomatología en signos, para facilitar su estudio y conseguir un tratamiento. Como lo habíamos hecho preliminarmente en el ejemplo al inicio de esta sesión, la funcionalidad del psicólogo es poder recopilar la máxima información del paciente y así poder promover un buen plan de tratamiento. Y para esto se necesita de realizar un buen diagnóstico clínico en base a la sintomatología que posee el paciente, y a partir de la exploración psicológica que se realice poder obtener los signos que evidencia este. De esta manera en sí vamos a poder realizar una comparación tanto antes como después y hacer la valoración en sí de los cambios conductuales por parte en sí del paciente. A continuación vamos a proporcionar información acerca de lo que es el proceso psicodiagnóstico. Si bien es cierto, la entrevista de devolución y la redacción del informe constituye el cierre del proceso de psicodiagnóstico,
y por lo tanto, ¿no?, la transmisión oral y escrita de los resultados del mismo, la escritura es una tarea personal y de síntesis que se requiere para entender el fondo del caso y captar todo el material recogido. La responsabilidad del profesional para redactar un buen informe supone haber realizado una buena evaluación psicológica. Por eso vamos a referirnos sucintamente a ello, ¿no? De manera esquemática se puede representar los diferentes elementos del proceso diagnóstico de la siguiente manera. Como explica el diagrama, todo proceso evaluativo supone una intervención contextualizada en función a las condiciones y objetivos que lo determinan, por cómo se realizan con modalidades y encuadres diferentes. Hay una combinación interdependiente de factores que atraviesan por todo el proceso de retroalimentación entre sí, desde el micro y macro contexto y viceversa. Vamos a ir definiendo algunos aspectos que están incluidos dentro de este diagrama. En primera instancia, el psicólogo. Si bien es cierto, es el agente en sí que va a proporcionar salud a la persona a quien sufre. Para ello, este profesional necesita de una formación teórica y metodológica básica para realizar tareas de evaluación. Su idoneidad, experiencia y sentido crítico van a permitir elegir los instrumentos apropiados para cada caso particular. De tal modo, el psicólogo profesional va a tener la responsabilidad de poder seguir las normas éticas necesarias para la realización en sí del proceso de evaluación, así como también proporcionar en sí un buen tratamiento que pueda generar cambios conductuales, emocionales y cognitivos en la persona a quien se atiende. Por otra parte, tenemos al sujeto. El proceso diagnóstico estará afectado también por distintas variables fijas y situacionales de la persona evaluada. Entre ellas puede ser el sexo, la edad, la lengua, la historia, el nivel sociocultural, el motivo de estudio, la disposición, la conciencia de enfermedad, evaluaciones, etc. Un montón de variables en sí que tendrá que evaluar el psicólogo al momento de realizar la entrevista y todo el proceso en sí de diagnóstico también. Estos van a determinar también tiempos y procedimientos que tenga que establecer el psicólogo. De esta manera también las actitudes del sujeto podrán ser variadas, desde la colaboración plena hasta la falta también de compromiso. Generalmente en sí los adolescentes son los que adolecen de muy buena actitud durante un proceso de entrevista con una persona profesional. Los obstáculos se van a presentar, pueden aparecer por limitaciones reales de las personas o también pueden surgir por fantasías transferenciales actualizadas en la relación interpersonal. Por otra parte, en los ámbitos empresariales o laborales, o inclusive también el jurídico, las personas no eligen voluntariamente su participación. Incluso el uso de los test o instrumentos de medición pueden causar recelos en algunos de ellos. Por ello es importante en sí que las técnicas mantengan un curso de evaluación, porque constituyen un elemento muy valioso, pero que deben también estar subordinados a una aplicación criteriosa según los sujetos y la finalidad de la misma. Por otra parte, los instrumentos. Los instrumentos de exploración son seleccionados por razones teóricas y prácticas. En primera instancia, las razones teóricas. El primer marco conceptual del psicólogo incide en la elección de las técnicas, aunque es frecuente que la recogida de información la realice a través de instrumentos que responden a distintas orientaciones teóricas. De esta manera, el uso de técnicas vinculadas a diferentes enfoques teóricos también es una opción también para el psicólogo que desee utilizar algún tipo de instrumentos asociados a ello, ya que en sí podrá resolver problemas prácticos para usarlas conjuntamente o complementariamente e interpretar cada uno en su contexto teórico pertinente. Es en realidad en la integración y el valor que se le otorga a estos datos obtenidos donde se va a evidenciar la influencia del marco referencial. Para no sesgar el contenido, la persona en sí va a poder sustentar mediante la hipótesis general que construya y deberá derivarlas en hipótesis mucho más específicas, para la verificación en sí mediante bases empíricas. Por otro lado, tenemos las razones prácticas. La edad del sujeto, los objetivos de estudio, el tiempo también de disponibilidad, las características de los materiales de estímulos, las características de las personas, la validez y confiabilidad de los resultados, la tipificación de la muestra, el dominio y preferencia por alguna técnica, lo que solicita también la institución o el derivante,
hay expectativas diferentes entre los test, ¿no? Proyectivos y también psicométricos, ¿no? Según el carácter estructurado del material, a fin también de ejemplificar también de manera didáctica un breve análisis y síntesis de la distinción entre técnicas objetivas y proyectivas. Por otra parte, tenemos la evaluación psicológica, un proceso bastante importante porque el profesional en psicología va a tener que hacer uso de la gama de instrumentos de medida para poder tener un hallazgo aproximado, ya sea de alguna característica de la persona a quien se está haciendo la evaluación. Por esto, la interacción entre el psicólogo, la persona y la aplicación de las técnicas de evaluación configura un proceso diagnóstico con un encuadre de trabajo específico, cuyo objetivo general es el conocimiento y comprensión de esa persona. El psicólogo profesional va a poder hacer uso de varios test psicológicos, entre ellos test de personalidad, test de inteligencia, pruebas psicológicas de organicidad y entre otras características psicológicas. La finalidad en sí de la elección de la batería de pruebas a utilizar va a tener que ser tomado en cuenta mediante la recolección de datos obtenidos por la entrevista psicológica. Es decir, yo previamente realizo la entrevista psicológica recolectando los datos más importantes y así identifico las áreas en donde es necesario realizar una evaluación psicométrica o proyectiva. De esta manera, si yo necesito realizar una evaluación correspondiente a la personalidad, hago mi elección por parte de una prueba psicológica de esa área. Por otro lado, ¿no? Es muy importante que las pruebas psicométricas o proyectivas tengan en sí propiedades que estén ajustadas a nuestro contexto real. Es decir, en el caso de las pruebas psicométricas, que puedan estar adaptadas psicométricamente, ¿no? Con adecuadas bondades de validez y confiabilidad. Y por último, ¿no? Este proceso en sí de evaluación tiene que darse dentro de un entorno tranquilo, lo suficientemente para que la persona a quien se le esté evaluando pueda tener un alto nivel de concentración y pueda tener la tranquilidad suficiente para poder responder adecuadamente cada uno de los tests que nosotros pretendemos aplicar. De esta manera, en sí, la conclusión que pueda llegar a partir de la evaluación psicológica va a ser importante, porque esta es la parte objetiva en sí que utiliza el profesional en psicología para poder dar pie de que en sí el proceso ha sido exitoso. Así que es muy importante tener conocimientos muy certeros acerca de lo que es la evaluación psicológica. Por otra parte está la institución. El psicólogo puede llevar a cabo la tarea en instituciones privadas o oficiales, así como en su consultorio particular. Puede intervenir en todos los momentos del proceso, desde la admisión hasta el cierre, o integrar un equipo en el que el responsable son personas de determinadas tareas. Si bien es cierto, hay profesionales que tienen un equipo multidisciplinario abocado a diferentes áreas, también hay psicólogos individualizados, ¿no? Es decir, ¿no? Que tratan en sí al paciente de forma particular. Hay en sí entidades especializadas en sí en el campo de la salud mental que de alguna manera tratan de unir esfuerzos para la promoción y la prevención de esta. Si bien es cierto, el psicólogo profesional puede trabajar en cualquier ámbito, ¿no? Es decir, en cualquier institución, ¿no? Hay psicólogos en todo tipo de institución, en el hospital, en el colegio, en las universidades, también en el área del deporte, ¿no? Hay bastantes instituciones que requieren en sí del psicólogo. De esta manera, la utilidad y la funcionalidad que va a tener el psicólogo va a ser poner a prueba en sí procesos de evaluación psicológica y de intervención, en los cuales pueda realizar un diagnóstico para promover ya sea la salud mental.
está el ámbito, ¿no? ¿A qué me refiero con el ámbito laboral, ¿no? Donde el psicólogo en sí va a tener que tener la decisión de ver cuál va a ser su grupo de trabajo. En este caso puede ser el clínico, el educativo, el laboral, el jurídico, comunitario, ¿no? Cada uno de ellos tiene características de intervención muy peculiar y la funcionalidad y las competencias que se desarrollan por parte del psicólogo son totalmente diferentes. Como señala Bertelli, ¿no? El ámbito específico en el que se realiza una evaluación psicológica proporciona siempre una situación motivacional especial tanto al entrevistado como al entrevistador. Por ejemplo, dentro de una situación clínica, necesariamente el psicólogo va a realizar justamente trabajos asistenciales, de promoción, de prevención, ¿no? También trabajos domiciliarios, y obviamente el trabajo va a estar orientado y direccionado más al campo en donde tenga que realizar alternativas de recuperación para la persona en sí que padece algún tipo de, ya sea problema psicológico o alteración clínica. Por otra parte, el educativo, ¿no? Va a tener que hacer una detección de los problemas de conducta emocional o cognitivos que aquejen de repente los estudiantes. De esta manera va a poder inclusive preparar informes psicoeducativos, realizar diagnósticos psicoeducativos y poner en sí esfuerzos para que pueda detectar y cambiar e intervenir en los niños o adolescentes que padezcan algún tipo de problema. En el aspecto laboral es totalmente diferente, ¿no? Porque aquí hacen trabajo de selección, ¿no? De retención del personal, ¿no? Gestión en sí de lo que es el talento humano. Las constantes evaluaciones en sí se dan más de manera colectiva, ¿no? Utilizan pruebas breves en donde puedan evaluar rápidamente algún tipo de competencia en la persona que pueda optar a algún puesto. Y por último, el jurídico o comunitario, ¿no? Que radica netamente en lo que es la parte pericial. Realiza informes también psicológicos basados en justamente el hallazgo de algún tipo de perfil. Y a partir en sí del informe se puede establecer probablemente algún procedimiento judicial en donde sea necesario tanto la defensa como también la culpabilidad de una persona. En lo que corresponde a comunitario, netamente es social, es la conexión en sí con otras personas donde se puede establecer la divulgación y la promoción de diferentes variables psicológicas, ¿no? Como de repente temas de violencia, ¿no? Promocionar en sí o prevenir en sí en lo que es violencia familiar o promocionar de repente lo que es salud mental. El trabajo comunitario se basa en sí en la promoción y prevención en sí de lo que son talleres o programas, ¿no? Y es un aspecto muy útil dentro de la rama en sí de este trabajo que realiza el psicólogo. Bien, chicos, esto ha sido todo por el día de hoy. Esperemos en sí que los conocimientos aprendidos mediante esta primera sesión hayan sido buenos para cada uno de ustedes. Esténse pendientes también de lo que se publique en su aula virtual permanentemente. Y bueno, nos estaríamos viendo la siguiente semana en la segunda sesión. Hasta luego, chicos.